El objetivo de este test es ver si existe debilidad en el músculo supraespinoso. Lo vamos a evaluar el paciente sentado o en bipedestación, puede ser parado. Le vamos a pedir al paciente que haga los brazos en una rotación externa con los pulgares hacia arriba. Le vamos a pedir que eleve o haga una abducción de 90 grados. Si existe dolor, va a ser en la parte antero-superior del hombro y vamos a preguntarle, ¿tienes dolor? No, ya puedes bajar. También para ver si tiene debilidad de este músculo, le vamos a pedir al paciente que haga lo mismo, sino que aquí le vamos a colocar una leve resistencia. ¿Tienes dolor? En el siguiente test vamos a evaluar el tendón del supraespinoso. Vamos a pedirle al paciente que esté sentado o de pie. Le vamos a pedir al paciente que haga una abducción de 90 grados, que haga una flexión de 30 grados y que haga una rotación interna o que lleve los pulgares hacia abajo. Aquí vamos a evaluar si existe dolor o debilidad al poner una pequeña resistencia y pedirle al paciente que lleve los brazos hacia arriba. Con el siguiente test vamos a evaluar el músculo infraespinoso. Para este test el paciente puede estar sentado o en bipedestación, o sea de pie. Vamos a pedirle al paciente que coloque el codo en 90 grados. Y aquí tenemos dos posiciones para evaluar este test. La primera es en una posición neutra, junto a la parilla costal. Y nosotros como fisioterapeutas vamos a colocar una resistencia y le vamos a pedir al paciente que haga una rotación externa o haga el brazo hacia afuera. Ya. ¿Sintió dolor? No. Ya. Para la siguiente posición vamos a pedirle al paciente que haga una abducción de hombro. Igual manera le vamos a colocar una resistencia y le vamos a pedir que haga una rotación externa. ¿Existe dolor? No. Ya. Si existe dolor sería en la parte posterior del acromion o posterolateral. Con el siguiente test vamos a evaluar el músculo redondo menor. Le vamos a pedir al paciente que lleve sus manos hacia el mentón, los pulgares en el mentón y los demás dedos en el labio inferior. Aquí vamos a pedirle al paciente que haga una abducción. Aquí le podemos pedir que haga de un solo brazo o de ambos brazos. Este test sería positivo al encontrarse dolor en todo el trayecto del músculo redondo menor. O también si él realiza una pequeña compensación con el músculo trapecio. En el siguiente test vamos a ver si tiene un desgarro o debilidad en el músculo deltoides. Recordando que el deltoides tiene 3 fibras, unas anteriores, unas medias y unas posteriores. Para realizar este test vamos a pedirle al paciente que haga, primero elegiremos al paciente, que realice una extensión de hombro. Ya, si el paciente hace este movimiento sin ningún dolor, le vamos a aplicar una pequeña resistencia. Eleva. Y observamos que no tiene dolor. Para evaluar las fibras medias del deltoides, le vamos a pedir al paciente que haga una abducción de hombro. Ya. También podemos hacerle con una pequeña resistencia. Eleva. Ya. Para evaluar las fibras posteriores, le vamos a pedir al paciente que haga extensión de hombro o que lleve el brazo hacia atrás. De igual manera, si no tiene dolor, también le vamos a aplicar una pequeña resistencia. Ya. En conclusión, si el paciente al realizar cualquiera de estos movimientos presenta dolor, daría positivo. Con este test vamos a evaluar el músculo trapecio. El terapeuta se va a colocar en la parte posterior del paciente. Este test va a ser muy fácil.
Solo le vamos a pedir al paciente que eleve los hombros, pero nosotros vamos a colocar una pequeña resistencia. Al ser positivo este test, sería que el paciente no logre elevar los hombros contra nuestra resistencia. A ver, eleva. Como observamos, el paciente sí logra elevar los hombros a nuestra resistencia. Entonces, este test sería negativo. Con este test vamos a evaluar un esguince en la articulación acromioclavicular. El paciente va a estar sentado, pero para realizar este test le vamos a pedir que se gire. Y aquí vamos a ver nuestra comodidad. Vamos a colocar nuestras manos en las fibras posteriores y anteriores del músculo deltoides. Con la mano derecha vamos a colocar nuestra mano en la espina y con la izquierda vamos a colocarle sobre la clavícula. Y vamos a generar una pequeña presión. Si existe dolor o un movimiento anormal, este test daría como positivo. El siguiente test vamos a evaluar igual la lesión en la articulación acromioclavicular. Le vamos a pedir al paciente que se gire. Igual este test va a ser evaluado con el paciente sedente. Este test se debe evaluar en ambos lados, pero para esta ocasión le vamos a evaluar en el hombro derecho. Vamos a colocar nuestros deditos del pulgar, el medio y el índice en forma de una pinza. Nuestro pulgar va a estar sobre la articulación del acromio en la parte superior anterior y nuestros dos deditos van a estar en la clavícula en la parte media. Y vamos a ejercer una pequeña presión. Este test sería positivo. El test de la recolocación, su objetivo es la inestabilidad de la glenohumeral anterior. El paciente tiene que estar en una camilla de manera supina y con la articulación glenohumeral en el borde de la camilla. El terapeuta coloca su brazo en 90 de aducción y en 90 de flexión. Y vamos con la otra mano, vamos a ejercer una fuerza sobre la cabeza de la glenohumeral. Y vamos a hacer una presión hacia antero-posterior. Ya. Si el paciente no refiere dolor, este test sería negativo, pero si el paciente al hacerle la presión y el dolor disminuye, sería un positivo. El test de cajón anterior igual va a evaluar la inestabilidad de la glenohumeral anterior. El paciente tiene que estar colocado de cúbito supino en una camilla, con la articulación glenohumeral al borde de la camilla. Vamos a colocar el brazo del paciente en una abducción de 60 o 80 grados y nuestras manos van a estar abrazándolo en la parte posterior. Vamos a ejercer una ligera presión hacia anterior para evaluar la inestabilidad de los ligamentos. Si el paciente tiene algún dolor en la parte anterior, daría como positivo al test de la inestabilidad. El siguiente test es el signo del surco y vamos a observar una inestabilidad multidireccional. Le vamos a pedir al paciente que se gire. Igual va a ser evaluado el paciente en sedestación. Vamos a utilizar nuestro pulgar, nuestro dedo índice y nuestro dedo del medio. El del medio y el pulgar vamos a colocar en el acromio anterior y posterior. Y nuestro dedo índice va a estar en el surco, entre la cabeza del húmero y el acromio. Para poder realizar esta prueba tenemos que hacer una tracción. Y si observamos que nuestro dedo entra por más de 2 centímetros, va a ser positivo a una inestabilidad multidireccional. El test de Hawkins-Kennedy es para evaluar un pinzamiento subacromial. Para este test le vamos a pedir a nuestro paciente que se encuentre en bipedestación o de pie y le vamos a pedir una flexión de codo a 90 y una flexión de hombro a 90 grados. Y vamos a realizar
una rotación interna pasiva. Este test sería positivo si presenta el paciente algún dolor a nivel del punto doloroso del manguito de los rotadores. ¿Presentas algún dolor? No. Entonces este test es negativo. Test de NIR igual vamos a evaluar un pinzamiento subacromial. El paciente puede estar sentado o de pie. Le vamos a pedir al paciente, le vamos a hacer una elevación máxima y lo vamos a rotar internamente. Y si es positivo, tendría que tener dolor. ¿Sientes dolor? No. Entonces es negativo. El último test para evaluar el pinzamiento subacromial sería el test de yoga. Le vamos a pedir al paciente que lleve su mano del hombro afectado hacia el hombro que está bien, contralateralmente. Y le vamos a pedir que eleve el codo. Si el paciente no presenta dolor, le vamos a hacer con una pequeña resistencia. Eleva, eleva, eleva. Este test sería positivo si el paciente presenta dolor a nivel del hombro. ¿Presentas algún dolor? No. Con el siguiente test vamos a hacer una evaluación de un desgarro o una disfunción del músculo subescapular con el test de Napoleón. El paciente va a estar sentado o en sedente y le vamos a pedir al paciente que lleve su mano al ombligo o al abdomen. El codo va a estar en un ángulo de 90 grados y por ende va a ser una anteposición de hombro. Y le vamos a pedir que la muñeca esté totalmente extendida y que apriete antero-posteriormente. ¿Presentas algún dolor? No. El test sería positivo si presentaría algún dolor a nivel del subescapular. Pero también tenemos una compensación al hacer una flexión de muñeca. Ahí estaría mal hecho el test. El siguiente test también evalúa una disfunción o un desgarro del músculo subescapular. En esta ocasión el paciente va a estar de pie o en bipedestación y le vamos a pedir al paciente que la mano del hombro lesionado la lleve contralateralmente al hombro. Y le vamos a pedir al paciente que ejerza una presión hacia abajo. Al ejercer esta presión, va a sentir algún dolor. ¿Sientes algún dolor? No. También podemos hacerle con una resistencia del fisioterapeuta. Con lo mismo. Empuja mi mano. El test del retroceso elástico, este va a evaluar la debilidad del músculo subescapular. El paciente tiene que estar en bipedestación. Lo vamos a colocar de esta manera. El paciente coloca la mano del brazo afectado atrás de la espalda media. Le vamos a hacer, nuestros dedos van a hacer el efecto de un elástico. Lo vamos a colocar y lo vamos a sostener y repentinamente vamos a quitarle nuestro resorte. Ya. Si el paciente no es capaz de mantener la posición o choca la mano con la espalda, esto da un positivo a la debilidad del músculo subescapular. Con el siguiente test vamos a evaluar la rotura del tendón subescapular. El paciente tiene que estar en bipedestación. Le vamos a pedir al paciente que gire para poder observar de mejor manera. El paciente va a colocar su mano a la parte posterior de la columna lumbar media. Que le separe un poquito. Luego le vamos a pedir que separe la mano de la espalda. ¿Presentas algún dolor? No. Como el paciente no presenta ningún dolor, le vamos a colocar una leve resistencia y le vamos a pedir que empuje. ¿Presentas algún dolor? No. El test daría positivo si tiene algún dolor. Con este test vamos a evaluar el desgarro del tendón o a su vez del músculo subescapular. Le vamos a pedir al paciente que esté de pie y le vamos a pedir que las manos lleve a su abdomen con un ángulo de 90 grados de codo. Le vamos a pedir que ejerza presión antero-posterior. Y aquí le vamos a observar la asimetría de los codos y también vamos a ejercer una pequeña presión
que aquí valoramos es la simetría y las compensaciones que tiene. Una compensación sería elevar el hombro y la otra sería extender el codo.